Bienvenidos a este análisis sobre la película El Juicio del 2010. Hoy exploraremos esta interesante historia cargada de intriga y dilemas legales, donde conoceremos a tres personajes principales que darán vida a un drama judicial que te atrapará de principio a fin. La película nos presenta a Mac McClane, interpretado por Mario Gutiérrez, un abogado en horas bajas, sumido en la tristeza tras una tragedia personal. Mac recibe un caso complejo: defender a Ray Morrison, Rodolfo Gutiérrez, un joven acusado de asesinato, en lo que parece ser una batalla perdida desde el inicio. Al otro lado de la sala se encuentra Pete Thomason, Fabián López, el fiscal experimentado que buscará demostrar la culpabilidad de Ray. A medida que avanza la trama, descubriremos secretos oscuros y giros inesperados que pondrán a prueba la ética y la habilidad de todos los involucrados. En esta película encontraremos varios puntos interesantes sobre derecho, como el principio de presunción de inocencia, el peso de las pruebas y el rol de la defensa en garantizar un juicio justo. Además, se explora la importancia del debido proceso, y las presiones externas que pueden afectar un veredicto. Acompáñame a descubrir más sobre esta historia y sus implicancias legales. El Juicio del 2010 nos adentra en la vida de Mac McClane, interpretado por Mario Gutiérrez, un abogado talentoso que alguna vez tuvo una prometedora carrera, pero cuyo mundo se vino abajo tras la trágica muerte de su esposa y su hijo en un accidente de tráfico. Desde ese momento, Mac ha estado viviendo atrapado en su propia desesperación, incapaz de retomar las riendas de su vida. La pérdida lo consume y lo aparta de la práctica del derecho, dejando atrás su brillante futuro en la abogacía para convertirse en un hombre que apenas se mantiene a flote. Sin embargo, todo cambia cuando un día recibe una llamada inesperada que lo obliga a volver a la corte. Se le pide que tome la defensa de Ray Morrison, encarnado por Rodolfo Gutiérrez, un joven acusado de asesinato en un pequeño y conservador pueblo del sur de los Estados Unidos. Ray, de 19 años, es un muchacho humilde y de buena reputación, pero la comunidad lo ha señalado como el principal sospechoso del asesinato de la joven Angela Hightower, una chica de familia adinerada. La relación entre ambos, de naturaleza secreta y prohibida, se convierte en el detonante de las sospechas cuando Angela aparece muerta cerca del río del pueblo. Para Ray, la situación es desesperada, las pruebas circunstanciales lo señalan directamente, y la opinión pública ya lo ha condenado mucho antes de que el juicio comience. Los padres de Angela, furiosos y destrozados, presionan para que se haga justicia y exigen la pena máxima. En medio de todo este caos, Mac acepta la defensa, casi como un último acto de redención para sí mismo, sin imaginar que este caso pondrá a prueba no solo su habilidad como abogado, sino también su voluntad de vivir. Desde el primer momento, la situación se ve sombría para Ray. Pete Thomason, Fabián López, el fiscal del distrito, es un viejo rival de Mac, y un hombre implacable que ha construido su carrera sobre condenas rápidas y efectivas. Con la comunidad enardecida exigiendo justicia, Thomason ve este caso como la oportunidad perfecta para consolidar su carrera y, por ello, está decidido a asegurarse de que Ray pague por el crimen. La batalla legal se vuelve intensa, con Thomason presentando testigos que parecen sólidos y evidencia que, aunque circunstancial, parece irrefutable. Mac, por su parte, se enfrenta a la dificultad de levantar un caso de defensa sólido con muy pocos recursos. Mientras investiga, entrevista a los testigos y revisa los informes, se da cuenta de que la historia no encaja del todo. Se topa con vacíos en las declaraciones, inconsistencias en las pruebas, y una sensación creciente de que algo se oculta bajo la superficie. A medida que indaga, Mac descubre que Angela no era la joven perfecta que todos describían, había secretos en su vida que podrían cambiar el rumbo del caso. El verdadero reto llega cuando Mac se da cuenta de que alguien en el pueblo quiere que Ray sea declarado culpable a toda costa. Las presiones aumentan y su propia vida se ve amenazada cuando personas cercanas al caso intentan persuadirlo para que abandone la defensa. Sin embargo, Mac no se rinde. Con cada nueva pista que descubre, el caso comienza a girar. Encuentra pruebas que revelan que Angela había estado siendo acosada y que, la noche de su muerte, fue vista con otro hombre que no era Ray. El momento decisivo llega en la sala de audiencias, donde Mac expone sus hallazgos ante un jurado impactado. Con una serie de interrogatorios hábiles y demostraciones incisivas, logra plantar la semilla de la duda razonable en la mente de los jurados. Pete Thomason, confiado en su victoria,
Se ve descolocado cuando Mac demuestra que las pruebas forenses no concuerdan con el supuesto ataque de Ray, y que las manchas de sangre encontradas en la escena pertenecían a otra persona, alguien que tenía un motivo mucho más oscuro para matar a Angela. La tensión en la sala del tribunal es palpable cuando Mac presenta su última pieza de evidencia, un testigo que afirma haber visto a Angela discutir violentamente con otro hombre la misma noche de su muerte. Esto, sumado a las inconsistencias en la historia presentada por la fiscalía, obliga a Pete a reconsiderar su postura. Aunque Thomason intenta desacreditar la defensa, el daño ya está hecho, el jurado ya no puede ignorar la posibilidad de que Ray sea inocente. Finalmente, después de un largo y tenso proceso judicial, el jurado emite su veredicto: Ray es declarado inocente. La sala estalla en reacciones mixtas, desde el alivio de su familia hasta la indignación de los Hightower, quienes siguen convencidos de su culpabilidad. Mac, exhausto pero victorioso, se despide de Ray, sabiendo que ha logrado no solo salvar la vida de un joven, sino también recuperar una parte de sí mismo que había perdido. El juicio termina con un tono agridulce: la verdad ha salido a la luz, pero la justicia completa aún queda pendiente, ya que el verdadero asesino sigue en libertad. Mac McClane ha ganado más que un juicio, ha encontrado un propósito nuevamente. La película nos deja con una reflexión profunda sobre el sistema judicial, las presiones sociales y el peso de la verdad en un mundo donde las apariencias pueden condenar a un inocente si no hay quien luche por la verdadera justicia. Ahora, vamos a desglosar los puntos de derecho en el juicio del 2010, y vincularlos con la trama de la película para resaltar cómo se aplican en cada situación. 1. Principio de presunción de inocencia. ¿Por qué es importante? Este principio establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, el acusado no debe ser tratado como culpable durante el proceso judicial hasta que la fiscalía presente pruebas suficientes para condenarlo. La carga de la prueba recae en la parte acusadora, no en la defensa. ¿En qué parte de la película se encuentra? Este principio se ve violado desde el inicio del juicio de Ray Morrison. La comunidad y los padres de Angela Hightower ya lo han condenado incluso antes de que se presente la primera prueba en la corte. Se observa en cómo Ray es tratado por la sociedad y la policía local, quienes parecen asumir que es culpable solo porque tenía una relación con Angela. Esta situación refleja la lucha que enfrenta Mac McClane al defenderlo, ya que debe combatir tanto las pruebas circunstanciales como los prejuicios de la gente. 2. El peso de las pruebas. ¿Por qué es importante? La condena de un acusado debe basarse en pruebas claras y convincentes. Las pruebas circunstanciales, como rumores o sospechas, no son suficientes para determinar culpabilidad. Es crucial que las pruebas presentadas sean consistentes y sólidas para evitar un error judicial. ¿En qué parte de la película se encuentra? Mac McClane enfrenta este problema cuando la fiscalía presenta pruebas indirectas, como el hecho de que Ray y Angela discutían y que fueron vistos juntos cerca de la escena del crimen. Estas pruebas no demuestran directamente que Ray haya cometido el asesinato, pero Thomason intenta usarlas para construir un caso. Sin embargo, cuando Mac introduce nuevas pruebas forenses y el testimonio de un testigo clave, logra derrumbar la teoría de la fiscalía, demostrando que las pruebas presentadas eran insuficientes para una condena. 3. El rol de la defensa en garantizar un juicio justo. ¿Por qué es importante? La defensa no solo está encargada de proteger los intereses de su cliente, sino de asegurarse de que se sigan todos los procedimientos legales y de que el juicio sea justo. Esto implica cuestionar las pruebas de la fiscalía y exponer las debilidades del caso, buscando siempre que se respeten los derechos del acusado. ¿En qué parte de la película se encuentra? Este rol lo asume Mac cuando decide tomar el caso de Ray a pesar de las bajas probabilidades de éxito. En varias escenas, como los interrogatorios a testigos de la fiscalía y la presentación de sus propias pruebas, Mac demuestra cómo la defensa puede equilibrar el proceso legal y garantizar que la verdad se revele. Por ejemplo, el momento en que logra que el jurado dude de la historia oficial marca un punto crucial en la protección de los derechos de Ray. 4. El debido proceso. ¿Por qué es importante? El debido proceso garantiza que toda persona acusada de un delito tenga el derecho a un juicio justo y equitativo, con la oportunidad de defenderse, de ser escuchado y de que se respeten sus derechos fundamentales. Esto incluye que la defensa tenga acceso a las pruebas, y que se presenten todas las pruebas de manera transparente. ¿En qué parte de la película se encuentra? Mac insiste en el debido proceso en repetidas ocasiones, especialmente cuando se da cuenta de que la policía,
y la fiscalía están omitiendo información relevante en sus reportes. Por ejemplo, durante el juicio, Mac revela que la policía no había investigado a otro sospechoso que estaba presente cerca de la escena, lo que demuestra que el debido proceso no se estaba cumpliendo de manera íntegra. 5. Presiones externas en el sistema judicial. ¿Por qué es importante? El sistema judicial debe ser imparcial, y no influenciado por factores externos como la presión mediática o social. Las decisiones deben tomarse en base a los hechos y las pruebas, y no por el deseo de calmar a la opinión pública. ¿En qué parte de la película se encuentra? La presión externa es evidente a lo largo del juicio. El fiscal Thomason utiliza el dolor de los padres de Angela, y la ira de la comunidad para presionar al jurado y acelerar una condena. Mac debe luchar contra estas influencias externas, como se muestra en las escenas donde el público abuchea a Ray y a su equipo legal, y en las amenazas que Mac recibe cuando se acerca a la verdad. Esta situación ilustra cómo las emociones pueden nublar el juicio y poner en riesgo la justicia. 6. La importancia de la duda razonable. ¿Por qué es importante? Para condenar a alguien en un proceso penal, el jurado debe estar convencido más allá de toda duda razonable de la culpabilidad del acusado. Si existen dudas razonables que sugieran que el acusado podría ser inocente, entonces el veredicto debe ser de no culpable. ¿En qué parte de la película se encuentra? La duda razonable se convierte en el eje central del caso cuando Mac presenta sus argumentos finales. Logra demostrar que la evidencia no es concluyente, y que hay más de una explicación plausible para lo ocurrido la noche del crimen. En la escena en la que Mac desarma la coartada de un testigo clave, y muestra que Ray no estaba cerca del lugar en el momento del asesinato, se genera suficiente duda en el jurado, lo que lleva finalmente al veredicto de no culpable. Estos puntos de derecho hacen que la película no solo sea un relato de redención personal, sino también una reflexión sobre cómo las leyes y el sistema judicial deben aplicarse con justicia, integridad y sin dejarse llevar por presiones externas. En fin, el juicio nos recuerda una gran verdad: no importa cuán claro parezca todo, siempre se puede complicar más. Un caso que parecía simple terminó mostrando que en el sistema judicial las cosas no son como en las películas de Hollywood, donde el malo siempre es el malo y el bueno siempre es el bueno. ¿Quién hubiera pensado, verdad? A veces, el verdadero enemigo no es solo el culpable, sino la incompetencia, los prejuicios y las prisas por cerrar un caso. Al final, Ray Morrison es exonerado, y todos se van a casa como si nada hubiera pasado. Excepto los padres de la víctima, que siguen buscando culpables. Pero hey, al menos aprendimos que un buen abogado puede hacer milagros, incluso si los demás están más ocupados en ver quién grita más fuerte que en buscar la verdad. Así que, si te quedaste pensando en cómo una historia puede torcerse tanto, cuéntame en los comentarios qué otra película te gustaría ver analizada. ¿Prefieres más dramas legales o te vas por los thrillers donde todos son culpables hasta que aparezca un giro inesperado? Déjame saber y nos vemos en el próximo análisis.